Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a conversar ahora sobre la Reforma Católica. Este periodo o proceso que ocurre después de que se ha producido la Reforma Protestante con las teorías de Martín Lutero tiene lugar en el siglo XVI. Y el evento particularmente más importante de esta época es el Concilio de Trento, que se realiza en la ciudad de Trento, en Italia, entre los años 1545 y 1563. La Reforma Católica se da en un periodo de humanismo y de renacimiento. Tres ideas centrales que tenemos aquí puestas son aquellas recogidas por el historiador francés Jean Delumeau. Y él nos propone tres cosas para mirar la doctrina luterana y poder comprender también lo que viene luego, que sería la Reforma Católica. La primera es la salvación del creyente por la sola fe en Cristo. La segunda es el sacerdocio universal, que representa que cualquiera puede ser sacerdote. Y la tercera es la infalibilidad de la Biblia, es decir, como la Biblia es la palabra de Dios, nadie puede estar perdido si se conecta directamente con la palabra de Dios a través de la lectura de la Biblia. La Iglesia Católica, entonces, lo que hace es poner sus puntos de vista y trata de revalorar las bases evangélicas de la Iglesia Católica y de la fe católica. Y para esto anuncia un concilio de papas, del Papa, de los obispos y de los cardenales para discutir estos temas. ¿De acuerdo? En medio de esta confusión que se había generado por las ideas luteranas, la Iglesia propone una revaloración entonces al interior para poder hacer los cambios necesarios y dar respuesta a estas dudas que existían dentro de la Iglesia. Este es entonces el momento de la Reforma Católica. La Reforma Católica también es conocida como Contrarreforma. Fíjense, Delumeau nos vuelve a conversar acá y nos dice, fíjense, que la reforma en realidad ya había tenido, digamos, previamente un escenario que había hecho propicio el éxito, digamos, de lo que había propuesto Martín Lutero. Fíjense que en esta época no es desconocido, lo hemos dicho hace un momento, que había un gran interés en el hombre y en las capacidades del ser humano. Fíjense entonces que hay un interés también en redescubrir textos antiguos, entre ellos un texto sagrado como es la Biblia. No nos sorprende entonces que varios de los reformadores, como por ejemplo Martín Lutero y otros, hayan intentado retirar libros de la Biblia justamente con esta idea de reducir el dogma. Esta reducción del dogma, este redescubrimiento de la Biblia, y el refugiarse también en la Biblia, es parte de lo que sucede durante la época humanista. Otra cosa que también se da en este momento es, como dice Delumeau, esta insistencia en crear una religión subjetiva o una religión interior del sujeto y su comunicación directa con Dios. Entonces, en medio de todo esto y de este rechazo a los intermediarios, al culto a los santos y a la Virgen María, entonces también surge esta idea, ¿no? Humanista, de idealizar al hombre y un poco pesimista respecto de Lutero y de Calvino, porque ambos sugieren que en realidad el hombre no tiene la capacidad de libre albedrío y no tiene la capacidad de decisión o de voluntad propia para elegir el bien o el mal. Más bien, lo que nos proponen es que el hombre está predestinado a salvarse o a condenarse, dependiendo de la voluntad externa de Dios o de Satanás. Fíjense que Delumeau nos hace mirar a este panorama con una visión un poco distinta, y él reconoce que existe una contradicción entre el humanismo que deposita tanta confianza en el ser humano y la postura pesimista de Lutero, que más bien retira la capacidad en el hombre de poder salvarse por sus obras, por ejemplo. Entonces, Lutero había introducido una duda teológica en la Iglesia Católica y la misión del sacerdote dentro de la Iglesia. Ante esto, la Iglesia tenía que responder y lo hizo. Y lo que hizo fue justamente, como les decía, lograr que se convoque a un concilio, y en ese concilio el Papa, los obispos y cardenales pudieron discutir estos temas que habían sido de alguna manera criticados por las doctrinas protestantes. No nos sorprende que en esta época, como dice Delumeau, hubiesen varios obispos que en realidad no tenían claridad de la doctrina y no estaban en capacidad de refutar las nuevas ideas traídas por Lutero. Era preciso entonces que se reúnan para poder conversar de estos temas, ¿verdad?
Fíjense entonces, en el Concilio de Trento, como les decía hace un momento, que es ese concilio tan importante, el acontecimiento histórico más importante y relevante de la Reforma Católica. Se da en la ciudad de Trento, miren ustedes, inicia el 13 de diciembre de 1545 y finaliza el 4 de diciembre de 1563. Este concilio tuvo tres fases. Dicen que la más importante de las tres fue la tercera, porque fue la que dio más fruto y la que convocó a la mayor cantidad de obispos y cardenales. La Iglesia Católica tenía como principal objetivo entonces, a través del concilio, determinar al interior de la Iglesia las doctrinas de la Iglesia y responder a las herejías que se habían creado con las tesis de Martín Lutero. La Reforma Católica entonces es este periodo, este tiempo de resurgimiento y de revaloración de la Iglesia Católica frente a las teorías protestantes. La Iglesia Católica ve un renacer en el arte, ve un renacer en la literatura, en la música y también en la educación a través de la evangelización de la fe católica en el mundo. Bien. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que saber también respecto de esta reforma católica y respecto del Concilio de Trento? Que ya muchos años antes de que se produzca, sabemos que habían disturbios y problemas en el interior, digamos, de la Iglesia, porque existían príncipes que se estaban enfrentando por su postura religiosa. Entonces, ante esto sabíamos también que el emperador Carlos V tenía un interés en que se resuelvan estos problemas que se estaban dando al interior de su imperio. Y sabemos que él convocó algunas dietas para permitir que Lutero se retractase de sus tesis, sin embargo no tuvo éxito. También sabemos que la Iglesia estaba interesada en reunirse, pero no encontraba el apoyo de los protestantes para lograr un concilio entre protestantes y católicos. Estas dos figuras, Carlos V y, en este caso, Pablo III, son uno de los principales promotores de que se lleve a cabo este congreso, perdón, este concilio llamado Concilio de Trento. Fíjense entonces que ya había mucho interés, ¿no?, por el lado de la autoridad política y por el lado de la autoridad espiritual para que se puedan zanjar las dificultades que existían en estos momentos. Un par de años antes justamente de que se dé inicio a la tercera fase del concilio, se produjo la ruptura o la decisión ya entre los príncipes católicos y los príncipes protestantes cuando se determinó la paz de Augsburgo y se creó el principio de que cada uno sigue la religión de su príncipe. Bien. Entonces, el Concilio de Trento trae consigo ciertas enseñanzas para los creyentes, ¿no? Primero aclaró, como está acá, a quién correspondía la interpretación de la Biblia. No es a cualquiera, sino al magisterio de la Iglesia, siguiendo la tradición de la Iglesia Católica. Respecto de las buenas obras, declaró la importancia de las buenas obras, diciendo que la fe sin obras es una fe muerta. Rescató el valor de los sacramentos y también el valor del culto a los santos y a la Virgen María. Hubo también cambios disciplinarios para los obispos, a quienes se les pedía residir en sus diócesis, y también se instalaron seminarios diocesanos para la formación integral de los sacerdotes seculares. Al mismo tiempo, se estableció la creación de un catecismo que pudiese instruir a los fieles en los sacramentos de la fe católica. Además, también hay que mencionar que en esta época ya se habían logrado los descubrimientos en el Nuevo Mundo y también se crearon catecismos en los idiomas nativos para poder llevar la palabra de Dios a los pueblos más alejados, donde se estaba llevando la fe católica. Bien. Justamente, y dentro de este marco, me gustaría señalar un poco el trabajo de la Compañía de Jesús. La orden religiosa de la Compañía de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola en el año 1540. Unos años antes, él habitaba o vivía en París y junto con unos amigos decidieron formar una compañía, casi como militares, que iban a seguir las enseñanzas de Jesucristo y se comprometían a los votos de pobreza, obediencia y castidad. Años después solicitaron al Papa que se forme una congregación religiosa que iba a llevar el nombre de Compañía de Jesús. Y es así que esta Compañía de Jesús fue creciendo y empezó su trabajo misionero en el norte de Italia y luego con el crecimiento de la misma orden, todos ellos fueron yendo a diferentes partes del mundo. Una de las cosas importantes y que hemos puesto acá en la parte inferior de las diapositivas es que los jesuitas declararon un voto de lealtad directa al Papa. Por lo tanto, ellos podían ir a donde el Papa los mandase.
Muy distinto de decir que uno está bajo el voto, o mejor dicho, que está bajo la lealtad o que va a seguir lo que diga el rey. En este caso ellos decían que seguirían donde quiera que el Papa los enviase. La Compañía de Jesús fue entonces bastante importante. Fíjense ustedes que incluso se llegó a decir que Ignacio de Loyola fue uno de los líderes de la Contrarreforma. Bien, la Compañía de Jesús también llegó al Perú. Al Perú llegaron en el año 1568. Ingresaron primero al Callao y después a Lima. El ingreso a Lima se dio el 1 de abril de 1568. Llegados los jesuitas, adquirieron algunas propiedades para instalarse y también se les asignó un lugar para poder construir una iglesia. Ellos crearon el Colegio de San Pablo. Una de las cosas que hicieron los jesuitas y por las que estamos agradecidos a los jesuitas es por su trabajo en la educación. Ellos sabían que tenían que formar hombres de visión cristiana, hombres intelectuales y cultos, que fueran capaces de vivir su vida intelectual y su vida espiritual dentro de la comunidad. Entonces, la educación fue vital para los jesuitas, tanto así que entre ellos tenemos aquellos sacerdotes que se dedicaron a traducir el catecismo en castellano a los idiomas nativos como son el aymara y el quechua. Dentro de estos jesuitas me gustaría destacar a uno que es importante y nosotros en la Universidad Católica San Pablo tenemos un pabellón dedicado a él y es el padre José de Acosta. El padre José de Acosta es un sacerdote jesuita que llegó al Perú en el año 1572. En el año 1573 llegó a la ciudad de Arequipa y aquí vivió algunos meses. Con algunos hermanos de la orden se fue a diferentes pueblos de los alrededores de Arequipa a hacer misiones entre los indios. El sacerdote José de Acosta ha sido reconocido por su gran espíritu humanista, un intelectual, teólogo y también misionero, que escribió importantes obras. Entre ellas tenemos una acá que está citada en latín, fíjense, de promulgatione evangelii apud bárbaro side, de procuranda indorum salute, que es un tratado misional publicado en la ciudad de Salamanca en 1589. Él fue el traductor del catecismo que se produjo en castellano y ayudó también a que se escriba en quechua y en aymara. Una copia facsímil de este catecismo se encuentra en la colección José Luis Bustamante y Rivero de nuestra Universidad Católica San Pablo. Otra obra importante del padre José de Acosta es La historia natural y moral de Indias. Y esta obra también es importante porque él estudió a profundidad las costumbres y las experiencias que él tenía entre los indios. Bueno, queridos alumnos, hasta aquí hemos llegado con nuestra presentación sobre la Reforma Católica. Nos vemos en unos instantes con nuestra próxima presentación sobre la hegemonía de los españoles o del Imperio Español durante el siglo XVI. Gracias.